casa. Recuerden que estas cápsulas siempre les van a ayudar a ustedes a poder, ¿cierto?, apoyarse y a poder identificar de mejor manera todos los procesos que estamos viendo a través de las guías, de los videos y de todo el material que ha sido construido para ustedes y que está siendo subido a la plataforma del colegio. En esta ocasión vengo también en representación del profesor Luis Córdoba, el otro profesor del segundo nivel medio, esto quiere decir de los cuartos medios, para que ustedes tengan bien presente que el contenido que suba él, como también el que suba yo, siempre va a ser en paralelo y siempre va a ser el mismo para todos, ¿bien? Por tanto, es en beneficio de cada uno. Esta ya es la cuarta cápsula a la cual nosotros, ¿cierto?, recurrimos para poder llegar a ustedes de una manera, ¿cierto?, más óptima y de una manera más eficiente también en torno a el desarrollo del aprendizaje. Esta es la cápsula de Historia y Geografía del segundo nivel medio y el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre la temática de la Guerra Fría. Bien, para esto voy a presentarles un PowerPoint que lo vamos a ir trabajando, tiene bastantes imágenes, no es un PowerPoint muy corto, pero la idea es que ustedes, ¿cierto?, puedan sacar el mayor provecho posible de esta cápsula y también de las cápsulas anteriores que van a encontrar en la página web, que van a encontrar también en el canal de el mismo colegio, ¿sí? Y por último también, ¿cierto?, para que les pueda ayudar a sustentar lo que ustedes ya están aprendiendo desde casa. Recuerden realizar las guías, recuerden que desde el 10 de agosto vamos a comenzar con las clases online para que se puedan hacer sus correos, para que puedan, ¿cierto?, hablar a través de los WhatsApp institucionales y los correos institucionales que ya tenemos para ustedes, para que así de manera certera, podamos, ¿cierto?, evidentemente el tener una buena disposición en torno a las clases. Bien, sin más entonces vamos a comenzar enseguida con esta cápsula asociada a la Guerra Fría. Presten mucha atención porque les voy a compartir de ahora en adelante el material que hemos preparado junto al profesor para ustedes. Bien, vamos entonces de aquí en adelante. Lo que hoy día vamos a ver, chiquillos y chiquillas, está asociado, ¿cierto?, a el contenido que ustedes ya están trabajando con la última guía, la guía número 7, que ya se encuentra, ¿cierto?, en la plataforma web, y que es finales, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial y el contexto del mundo bajo el concepto de la Guerra Fría. Bien, y antes que todo quiero que analicen solamente por un minuto esta imagen, ¿cierto?, que se les presenta, esta caricatura asociada, chicos y chicas, a el mundo, ¿cierto?, bajo este contexto. Usted, antes de poder continuar, va a escuchar la siguiente pregunta que le voy a hacer, va a ponerle pausa al video y la va a contestar. Bien, la pregunta es: a partir de la imagen establecida en el PowerPoint, ¿qué puedes interpretar respecto a la Guerra Fría? Esa es la pregunta, por favor, colóquenle pause y vamos a continuar enseguida. Muy bien, vamos entonces y vamos a avanzar para después, al final, retomar esta pregunta. El objetivo, chicos y chicas, por favor un momento, ahí sí, de la cápsula de hoy es caracterizar los principales hitos de la Guerra Fría a través de fuentes secundarias e iconográficas. Recuerden que nosotros ya trabajamos los conceptos de fuente. ¿Para qué? Para poder valorar el aporte a la construcción del mundo actual. Entonces hoy día vamos a conocer las características principales, generales, de este hito histórico llamado Guerra Fría. Bien, ¿para qué? Para poder valorar la construcción que este tuvo para el mundo actual en el que nosotros ya estamos, ¿cierto?, viviendo. Y efectivamente, debajo, ¿cierto?, de este objetivo, ustedes van a encontrar una imagen que quizás puede ser reiterativa a la imagen, ¿cierto?, del comienzo, que es una imagen dividida en dos, con dos banderas. Bien, a mano izquierda, ¿cierto?, usted va a encontrar la bandera de la Unión Soviética y a mano derecha va a encontrar la bandera, ¿cierto?, que actualmente hasta el día de hoy posee Estados Unidos. Entonces quizás algo nos quiere decir. Vamos entonces, antes que todo, ¿cierto?, con la primera pregunta. ¿Qué entenderemos por Guerra Fría? ¿Será un conflicto en donde hacía mucho frío? ¿Será un conflicto donde caía nieve? ¿Será un conflicto quizás que se hizo en invierno? Pues no. Vamos viendo qué es lo que nos dice, ¿cierto?, este material. Cuando nosotros hablamos sobre Guerra Fría, hablamos sobre aquel periodo histórico de disputas. Esto quiere decir de discusiones, de confrontación, de enfrentamiento estratégico y los conflictos indirectos entre dos grandes potencias mundiales de la época y que hasta el día de hoy, ¿cierto?, siguen siendo, por supuesto, una
desapareció como tal, pero apareció un país a su favor, que era Rusia, ¿bien? ¿Cuáles fueron los países que se enfrentaron, cierto? ¿Cuáles fueron las potencias? Por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética, que por sobre todo peleaban, se confrontaron entre sí por la hegemonía política, económica y militar del mundo. Bien, entonces cuando nosotros hablemos sobre Guerra Fría, usted tiene que tener en conocimiento que fue el enfrentamiento indirecto, ojo con eso, ya lo vamos a ver enseguida, entre dos grandes potencias mundiales, por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. ¿Por qué indirecto? ¿Y qué relación puede tener quizás con la denominación Guerra Fría? Al ser un conflicto que no tiene un enfrentamiento militar directo, esto quiere decir que se enfrentan soldados, armas, ¿cierto? Y potencias directamente en un conflicto bélico, ¿bien? Entre estas dos grandes potencias, ¿bien? Al no existir ese enfrentamiento directo, sino un enfrentamiento indirecto y por sobre todo ideológico, se le va a llamar Guerra Fría. ¿Por qué? Porque en definitiva Estados Unidos y la Unión Soviética jamás se enfrentaron directamente entre sí durante este periodo, sino por el contrario, existió un conflicto localizado o existieron diferentes conflictos localizados en torno a esta gran guerra, ¿bien? Nuevamente entonces se le va a llamar Guerra Fría porque dentro del conflicto que se provocó entre estas dos grandes potencias nunca hubo un enfrentamiento directo, sino por el contrario, simplemente se gestaron estas principales potencias a través de conflictos localizados que de hecho vamos a revisar algunos en este día. Bien, tenemos, ¿cierto?, el conflicto de Vietnam, de Corea, Alemania, Cuba, las dictaduras, ¿cierto?, del Cono Sur, que efectivamente fueron más de una, y que evidentemente se enfrascan, que están, ¿cierto?, contenidas en este periodo de la Guerra Fría. Bien, entonces recuerde, no se le va a llamar Guerra Fría porque hacía frío, sino por el contrario, porque no hubo un enfrentamiento o un conflicto directo entre los dos grandes participantes o los dos mayores participantes de esta guerra. Vamos entonces. ¿Cuál era el panorama de Estados Unidos y la Unión Soviética en este periodo? Efectivamente, eran, ¿cierto?, dos economías, dos potencias altamente emergentes que comenzaron a restaurarse después de la Segunda Guerra Mundial y que efectivamente comenzaron con este plan, ¿cierto?, de polarización al mundo o de poder, ¿cierto?, hegemonizar al mundo. Esto quiere decir que ellos tuvieran el control de un sistema global. Bien, los diferentes sistemas económicos y políticos adoptados, ¿cierto?, por estos países, que eran antagónicos y competidores, generaron, ¿cierto?, que surgieran dos modelos esenciales para poder entender el mundo hacia el siglo XX. Por un lado, Estados Unidos apelaba a un sistema capitalista que se basó, ¿cierto?, en un sistema netamente económico y que con los años fue mutando y hoy día se ha convertido en un orden, ¿cierto?, o en un sistema social, cultural, político, económico, religioso incluso, ¿por qué no?, entre otras cosas. Y por otro lado, ¿cierto?, apelaba a un sistema político democrático. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolla una nueva forma de poder construir la realidad a través del capitalismo y a través de un sistema político democrático. Sin embargo, por otro lado, el comunismo soviético, a través de la Unión Soviética, bajo el gobierno, ¿cierto?, autoritario de Stalin, que ustedes lo tienen, ¿cierto?, en esta imagen desde 1922, establecía que la manera de poder llegar a una mejoría social, ética, política, religiosa, económica y cultural era a través del comunismo que ellos proponían, ¿bien? A través de la unión de comunidades, a través, ¿cierto?, de la idea esencial del comunitarismo político que se fue desarrollando y que efectivamente era antagónico en torno a lo que el capitalismo proponía, ¿bien? A pesar, por supuesto, de las luchas, ¿cierto?, de haber luchado, ¿bien?, contra los países del eje, estos dos países, tanto Estados Unidos y la Unión Soviética, en la Segunda Guerra Mundial, ¿bien?, las relaciones tras la Segunda Guerra Mundial fueron aún más tensas de lo que habían sido y fue provocando esta polarización del mundo. O sea,
Por un lado teníamos el capitalismo estadounidense y por otro lado teníamos el comunismo soviético y los países emergentes o los países más pequeños que dependían de estas grandes potencias tenían simplemente, ¿cierto?, el trabajo de poder unirse a un lugar o a otro lugar, siempre desde una mirada estratégica. Tras la Segunda Guerra Mundial y como un antecedente bastante, ¿cierto?, específico, las relaciones de estas dos grandes potencias, de Estados Unidos y de la Unión Soviética, comienzan, ¿cierto?, a deteriorarse a razón de las ideas anteriores que comienzan a surgir. Bien, recuerden que hacia la Segunda Guerra Mundial, estas dos grandes potencias, bien, se habían mantenido unidos para poder, ¿cierto?, derrocar a un enemigo común que era el nazismo naciente de Alemania y que estaba representado, ¿cierto?, por Adolf Hitler. Cada país, ¿cierto?, abogó por sus propios intereses políticos, económicos y territoriales una vez que este había desaparecido, y efectivamente esto también trae consigo los primeros grandes enfrentamientos que van a desarrollarse a la polarización. Bien, al final, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda dividida en dos partes y esto ya es el inicio de una polarización a nivel mundial, bien, que por una parte, ¿cierto?, estaba el avance de las tropas soviéticas y por otro lado estaban las tropas americanas que se habían asentado después de la guerra. Bien, recuerden que siempre vamos a hablar de dos bandos, bien. En términos de polarización en Europa, bien, la parte oriental europea, ya lo vamos a ver, ¿cierto?, en un mapa, bien, está ocupada por los soviéticos y esta se convierte en un área de influencia de la Unión Soviética. O sea, los países que convergen, ¿cierto?, en torno a la Unión Soviética, en torno al territorio ruso que hoy día nosotros conocemos, obviamente, ¿cierto?, con sus cambios, efectivamente fueron entendidos como anexos a esta gran potencia que estaba surgiendo, o también fueron llamados países satélites. Bien, en poco tiempo los partidos comunistas locales apoyan a la Unión Soviética, bien, y pasan a ejercer el poder, ¿cierto?, en estos países. Bien, comienza a aparecer la democracia popular en países europeos como Albania, Rumania, Bulgaria, entre otras partes. Mientras esto sucedía en la parte oriental de Europa, recuerden que esta polarización, o sea, esta idea de poder dividir al mundo en dos, comienza en el territorio europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras sucedía eso entonces en la parte oriental, hacia la parte occidental, bien, ocupada principalmente por tropas británicas y estadounidenses, bien, comienza también esta idea, ¿cierto?, de consolidación de las democracias liberales, bien. Y estas dos superpotencias buscan ampliar su área de influencia en el mundo, no solamente, ¿cierto?, en Europa, sino que intervienen directa o indirectamente en los asuntos internos de los diferentes países. Y vamos a hacer un paralelo aquí, chiquillos, porque hay algo que esencialmente no se nos puede escapar. A ver, un momento, por favor. Ahí sí. Cuando nosotros, chicos y chicas, hablamos sobre el intervencionismo como una política, ¿cierto?, o una geopolítica o una política de expansión, ¿ya?, estamos hablando específicamente sobre esta idea de que una potencia consolidada o una superpotencia como es Estados Unidos y como fue, ¿cierto?, la Unión Soviética en su momento, intenta, ¿cierto?, intervenir, por eso se llama intervencionismo, intenta intervenir en las acciones, en la sociedad, en la forma, en el dinamismo de hacer, ¿cierto?, sociedad de distintos países más pequeños, pero que efectivamente, y desde una mirada política, económica, geográfica, cultural, religiosa, ¿por qué no?, bien, muestran o se ven así, ¿cierto?, a sí mismo, como ventajosos en torno a otro. Bien, entonces tienen que imaginarse estos chiquillos como una carrera constante entre ambos países, bien, y el intervencionismo va a ser una herramienta esencial para que la ideología, por un lado, demócrata liberal y de Estados Unidos, y por otro lado, ¿cierto?, la democracia comunista, ¿cierto?, se fueran asentando en el mundo, ¿bien? Y lo hacen a través de este intervencionismo, ¿bien? El intervencionismo, muchachos, puede funcionar desde distintas áreas, y esto ya tiene que ver con las relaciones internacionales, ¿cierto?, o la geopolítica internacional,
pero es muy necesario comprender que el intervencionismo tiene distintos aspectos los cuales, ¿cierto?, va a hacer uso, ¿bien? Puede haber intervencionismo a través de la cultura de masa, ya sea a través de películas en donde se va, ¿cierto?, insertando una idea específica, ¿bien? Puede ser a través de maneras violentas, como fueron las dictaduras militares, ¿cierto? No solamente de gobiernos de derecha, sino también de izquierda, por supuesto, ¿bien? Puede ser a través, ¿cierto?, de la autonomía cultural que se pueda generar en un espacio o el sincretismo cultural de uno u otro, en donde estas ideas, ¿cierto?, van intercambiándose y van modelando un nuevo espacio, ¿bien? Entonces, mucho ojo con esta idea, ¿cierto?, de el intervencionismo y las relaciones. Nada es porque sí en el mundo, chiquillos. Vamos entonces. Las dos superpotencias buscaban ampliar sus áreas de influencia en el mundo, ¿cierto?, interviniendo directa o indirectamente en los asuntos internos de los diferentes países, y que hoy día efectivamente es la base, muchachos, para una sociedad globalizada. Por eso cuando baja o sube el dólar, a nosotros también nos afecta, o por ejemplo cuando China entra en crisis, Chile también lo ve, ¿cierto?, o lo entiende, porque evidentemente, ¿cierto?, somos parte de una macroeconomía. Sigamos. Si nosotros vamos, chiquillos, a ejemplos claros sobre la polarización del mundo, evidentemente uno de los mayores ejemplos va a ser Alemania. Bien, Alemania directamente, o Alemania, ¿cierto?, específicamente, es dividida en dos desde la Segunda Guerra Mundial hasta al menos, ¿cierto?, 1989. Bien, tenemos tres mapas acá, bien, de izquierda a derecha, que van avanzando de manera cronológica hacia el futuro, hacia adelante, ¿cierto?, y que nos muestran las transformaciones de Alemania completa y cómo ésta sufrió a través de la polarización. Después de la Segunda Guerra Mundial, chicos, Alemania queda dividida en cuatro grandes territorios. Por una parte Gran Bretaña, por otra parte Francia, y por otra parte, ¿cierto?, la ocupación de Estados Unidos, y por último una ocupación de la Unión Soviética en Berlín. Sin embargo, cuando comienza la Guerra Fría, o cuando comienza a consolidarse esta idea, ¿cierto?, de la polarización del mundo, Alemania es dividida en dos. Bien, y que efectivamente, chiquillos, aquí ustedes pueden hacer uso de la memoria colectiva o cultural y pueden acordarse del muro de Berlín, que efectivamente va a ser un gran símbolo, ¿cierto?, de la polarización mundial en un espacio local. Hacia 1949, ¿cierto?, Alemania queda dividida en dos, efectivamente, en donde, ¿cierto?, estos tres países, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, unen al territorio en un solo conglomerado, y este se va a llamar, chicos y chicas, ¿cierto?, República Federal Alemana, bien, que va a estar acá. Esta va a ser la RFA. Y por otro lado, tenemos, ¿cierto?, a la RDA, que es la República Democrática Alemana. O sea, en el espacio donde estaba en verde, todos apelaban, ¿cierto?, por el capitalismo liberal estadounidense y estaban de acuerdo con esta idea, y en la parte derecha en rojo apelaban, ¿cierto?, a la ayuda de la República Democrática Alemana basada en el comunismo de la Unión Soviética. Y luego cuando termina, ¿cierto?, y lo vamos a ver enseguida, cuando termina, ¿cierto?, la Guerra Fría, hacia 1989, Alemania se unifica completamente bajo el país que es hoy día. Bien, esto es un ejemplo entonces muy claro respecto de la polarización del mundo en un espacio local, bien, en donde se efectúa lo que muchos autores, ¿cierto?, historiadores plantean como la cortina de hierro. Bien. ¿Cuáles fueron las principales causas de la Guerra Fría, chiquillos? Antes que todo, esta confrontación entre dos grandes superpotencias que habían salido victoriosas tras la Segunda Guerra Mundial. Una más que otra, y bueno, eso lo vamos a ver, ¿cierto?, un poquito más adelante. Pero efectivamente, esta idea, ¿cierto?, de implantar los ideales, ¿ya?, de cada una de las potencias llevaron a la causa de la Guerra Fría. La Unión Soviética, por su lado, ¿cierto?, buscaba implantar el socialismo en otros países para que se pudiera expandir la igualdad social, ¿bien?, basado en una economía planificada, en un partido único que iba a ser el Partido Comunista, la igualdad social y la falta de la democracia que ellos exponían en torno a los totalitarismos que habían existido en la Segunda Guerra Mundial.
Por otra parte, Estados Unidos y en paralelo, ¿cierto?, defendía la expansión del sistema capitalista basado, ¿cierto?, en una economía mucho más liberal de mercado, un sistema democrático, pero por sobre todo, ¿cierto?, una propiedad privada. Bien, por tanto, estas dos ideas polarizaron el mundo a través de un contraste entre el capitalismo, ¿cierto?, y el socialismo, y fue llevado a distintos espacios políticos, ideológicos, militares, ¿cierto?, entre otras cosas, ¿bien? Y que efectivamente fueron provocando que estos dos países fueran confrontándose entre sí en distintas áreas, pero por sobre todo comenzaran, ¿cierto?, una carrera militar y armamentística bastante peligrosa, y que efectivamente todos pensaban que iba a existir esta tercera guerra mundial, ¿bien? Efectivamente, nunca se enfrentan entre ellos, como lo dijeron, pero ambos acaban alimentando conflictos en otros países, ¿cierto?, como va a ser Corea y Vietnam. Bien. ¿Cómo fue el desarrollo, chiquillos, de la Guerra Fría? Bueno, efectivamente, hacia 1947 tenemos una fecha bastante importante en donde aparece, ¿cierto?, que con el objetivo de combatir el comunismo y la influencia soviética, Harry Truman, que es la persona que tienen aquí al lado, ¿bien?, declara en un discurso oficial, ¿bien?, que Estados Unidos está a favor de las naciones libres que desearan resistir los intentos de dominación. Por tanto, crea a través de este discurso el Plan Marshall. ¿Qué era el Plan Marshall? Es un plan económico donde, ¿cierto?, Estados Unidos prestaría dinero, recursos a muy bajo interés para que los países que adoptaran el capitalismo se reestructuraran tras la destrucción, de la Segunda Guerra Mundial. Bien, o sea, Estados Unidos ofrecía a estos países que en definitiva se vieron afectados por la guerra, sobre todo en Europa, dinero para que ellos pudieran levantarse. Sin embargo, estos países debían, ¿cierto?, en esta ocasión, debían adoptar este modelo que Estados Unidos estaba pregonando y estaba, ¿cierto?, tratando de expandir, como era el capitalismo. El Plan Marshall, chiquillos, va a ser un ideal o un plan, valga la redundancia, que va a poner en jaque bastante bien, chiquillos, a su contraparte soviética, ¿bien? Porque efectivamente va a ofrecerle ayuda a los otros países, y muchos países también a través de esta idea van a adoptar este capitalismo liberalizado que propone en definitiva Estados Unidos, ¿bien? Asimismo está la Comecon. Bien, que la Comecon, chiquillos, va a ser exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista soviético. O sea, la Unión Soviética va a ir en ayuda de los países y que efectivamente, ¿cierto?, va a intentar otorgarles un bienestar para que ellos sean apoyados a través del comunismo o el socialismo soviético. Bien, tenemos, ¿cierto?, esta idea del Plan Marshall, como lo habíamos dicho, bien, que efectivamente se llamaba European Recovery Program, bien, o Programa Europeo de Recuperación, ¿bien?, que dispone Estados Unidos para la reconstrucción de los países, ¿cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Un plan que efectivamente se proponía para rescatar a Europa, pero que evidentemente, ¿cierto?, tenían el interés, ¿bien?, de integrar, ¿cierto?, las economías al régimen capitalista, ¿bien?, y que efectivamente, ¿cierto?, se va a desarrollar en gran parte de Europa, ¿bien? El Plan Marshall trajo consigo como una consecuencia directa que la Unión Soviética respondiera con el Comecon, ¿bien?, que efectivamente es un paralelo soviético. O sea, el Plan Marshall establece una ayuda desde Estados Unidos a los países, económica por sobre todo. La Comecon hace exactamente lo mismo, pero desde la Unión Soviética, ¿cierto?, a los regímenes socialistas para que no, ¿cierto?, pudiera avanzar el capitalismo que efectivamente peligrosamente estaba avanzando y se estaban dando cuenta. Bien, ahí tienen cifras específicas, ¿cierto?, de miles de millones que fueron entregados, ¿cierto?, desde Estados Unidos a los países europeos. Estamos hablando de 12.741 millones de dólares, ¿bien?, que fueron en ayuda de los países europeos para poder levantarse, ¿bien?, y que fueron, ¿cierto?, gastados en maquinarias, vehículos, ¿cierto?, comida, fertilizantes, materias primas, combustibles, entre otras cosas. Una vez que sucedió esto, chicos, una vez que comenzó ya la polarización, ¿cierto?, de facto, se crearon otros pactos o otros espacios de polarización para poder gestar ganancia territorial, económica, cultural, política, ¿cierto?, de ambos países, ¿bien? Y acá aparecen los pactos o los tratados.
Estados Unidos en esta época funda, ¿cierto?, una alianza militar denominada Organización del Tratado del Atlántico Norte, o también conocida como la OTAN, y efectivamente, ¿cierto?, hasta el día de hoy existe, con la participación de grandes países que tenían como objetivo el apoyo mutuo de tropas aliadas en cualquier incertidumbre del ejército comunista. O sea, lo que hace Estados Unidos, chiquillos, es crear, ¿cierto?, un pacto, crear un grupo militarizado de diferentes países que se ponen de acuerdo para que, en el caso de que exista un conflicto armado contra la Unión Soviética, estos países puedan ir en ayuda, ¿cierto?, de Estados Unidos y pelear en contra, ¿cierto?, de la Unión Soviética. Canadá, Portugal, Italia, Dinamarca, entre otros, ¿cierto?, fueron los que apoyaron a Estados Unidos en este pacto, ¿cierto?, o en este grupo de la OTAN. Para no ser menos, la Unión Soviética hace exactamente lo mismo, pero genera el Pacto de Varsovia, ¿bien?, en donde busca alinear a los países comunistas, ¿bien?, como Alemania del Este, Bulgaria, Hungría, Polonia, ¿cierto?, y generan un levantamiento también en el caso de que exista una guerra. O sea, faltaba, chicos, en esta época sobre todo, solamente una bala perdida para que los países entraran en guerra nuevamente a través de estos pactos o este creciente temor de que iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. ¿Bien? Tenemos, ¿cierto?, un mapa que nos habla sobre la polarización mundial, chiquillos, y podemos ver cómo efectivamente estos grandes países, estas grandes potencias, hicieron lo suyo, chiquillos, para poder desarrollar y poder tener aliados en el caso de una guerra. La guerra, chiquillos, era mundial, pero evidentemente en esta ocasión todos los países o la mayoría de los países del mundo iban a pelear entre ellos por esta idea, ¿cierto?, capitalista o por esta idea comunista. En azul, chiquillos, se encuentra, ¿cierto?, todos los países capitalistas y los que están adeptos a ellos, ¿bien? Gran parte, de hecho, del territorio americano está, ¿cierto?, asociado a esto, a excepción de Cuba, que ya vamos a ver qué pasa con ello. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos también el Pacto de Varsovia o estos países que apoyaban a la Unión Soviética y que evidentemente también iban a intervenir en el caso de que hubiera un conflicto armado entre estas dos grandes potencias. Bien, o sea, el mundo estaba en llamas. Hasta acá, chiquillos, hemos podido analizar entonces que las tensiones efectivamente eran una escala mundial, pero nunca de manera directa, ¿bien? Tal como lo habíamos dicho en un principio, lo que se buscó era poder intervenir en diferentes países y que estos países fueran un ejemplo claro de las tensiones bélicas y, por supuesto, ¿cierto?, en algunos aspectos también armadas, ¿bien? La Unión Soviética y Estados Unidos nunca dispararon uno contra el otro directamente, pero sí intervinieron ciertos otros países y apoyaron muchas veces algunos otros conflictos que tenían sus intereses en las bases también que ellos proponían, ¿bien? Dentro, ¿cierto?, de este mundo vamos a encontrarnos, ¿bien?, con diferentes hitos, ¿cierto?, o con diferentes espacios de enfrentamiento de estas dos ideologías y, por supuesto, ¿cierto?, de este enfrentamiento entre estas dos grandes potencias. Tenemos Cuba, tenemos, ¿cierto?, Berlín, tenemos Grecia, tenemos la guerra de Corea, tenemos la guerra de Vietnam, que evidentemente si es que la división del mundo no se hubiera desarrollado, quizás esto no hubiera surgido, ¿bien? Pero que efectivamente, ¿cierto?, aparecieron. Dentro de las tensiones bélicas, chiquillos, una de las más renombradas, recuerden, siempre bajo el concepto o bajo el contexto de la Guerra Fría, es la crisis de los misiles de 1962, en donde se establece que fue el momento en donde estuvimos más cerca de que se pronunciara a viva voz la Tercera Guerra Mundial. La crisis de los misiles de 1962 es uno de los episodios, ¿cierto?, más tenso, en donde los soviéticos, la Unión Soviética, plantea, ¿cierto?, instalar misiles en dirección a Estados Unidos en Cuba. Bien, y efectivamente esto es muy mal visto por Estados Unidos y pone en plan, ¿cierto?, una serie de propósitos, ¿cierto?, de propuestas para poder comenzar la Tercera Guerra Mundial. Bien, fíjense aquí, vamos a retroceder un poquito. La crisis de los misiles ocurre acá. Estados Unidos está aquí. La Unión Soviética es todo esto.
Entonces, vean, ¿cierto?, cómo unos misiles estratégicamente puestos aquí por este país, por supuesto, ¿cierto?, que ponían en riesgo la vida y la hegemonía de Estados Unidos. Bien, tenemos, ¿cierto?, a dos grandes representantes de esta época, o a tres en realidad. Fulgencio Batista, que había sido, ¿cierto?, en algún momento un dictador imperialista, por sobre todo, en Cuba, y que fue derrocado, ¿cierto?, por Fidel Castro a través de las guerrillas, y apoyado también, ¿cierto?, por Ernesto Che Guevara. Bien, no vamos a entrar en mucho detalle con estos personajes, ustedes después si quieren los pueden buscar, pero evidentemente ellos van a ser los gestores o van a ser los principales líderes que van a llevar a cabo, ¿cierto?, el contexto bajo la crisis de los misiles de 1962. Cuba estaba muy bien respaldada por la Unión Soviética, primero por estar muy cerca, ¿cierto?, de Estados Unidos, y segundo también por establecer este contenido o este sistema comunista o socialista, ¿cierto?, de la Unión Soviética. Bien, tenemos entonces los mapas en torno a la crisis de los misiles. Vale acá abajo un minuto, por favor, en donde se establece en definitiva dónde está Cuba y cuál es el territorio, ¿cierto?, estadounidense que podía ser atacado. En definitiva, la Unión Soviética desplaza, ¿cierto?, a flotas militares muy cerca de las costas, ¿cierto?, de Florida, de Miami, de Cabo de Cañaveral, de Estados Unidos, ¿bien? Y que evidentemente, chicos y chicas, ¿cierto?, amenazan contra el bienestar estadounidense, y Estados Unidos no se queda atrás, genera bases aéreas estadounidenses, genera un bloqueo naval estadounidense, pero está la idea también de la Unión Soviética de colocar misiles que atenten, en definitiva, contra la vida y el bienestar de los estadounidenses. Bien, en este otro mapa podemos ver, ¿cierto?, que los misiles iban a tener un largo alcance en torno a Estados Unidos y que efectivamente gran parte de su población se hubiera visto deteriorada, ¿cierto?, o afectada por esto. Por eso es tan importante el poder reconocer la crisis de los misiles de 1962, porque evidentemente a Estados Unidos lo colocaron en jaque. Bien, esto nunca sucedió en realidad, chiquillos, nunca se propuso como tal, porque evidentemente después reconocieron que el daño podría haber sido bastante amplio en ambas, ¿cierto?, potencias. Bien. Otro escenario de tensión bélica va a ser la guerra de Vietnam, en donde Estados Unidos apoya, ¿cierto?, en definitiva, una guerra civil pro-occidental del sur, y la Unión Soviética, por otro lado, también apoya, ¿cierto?, a Vietnam del norte. O sea, Vietnam, al igual que Alemania, es dividida en dos, ¿cierto? Y estos países, como Estados Unidos y la Unión Soviética, envían tropas y producen ciertos movimientos sociales, ¿bien?, o movimientos, ciertos militares de enfrentamiento bélico a través de estas dos ideologías, ¿bien? Lamentablemente para los estadounidenses aquí fracasan los estadounidenses, ¿bien? Y ellos tienen que retirar las tropas porque no pudieron contra, ¿cierto?, el Vietcong, ¿bien?, que fue en definitiva la fuerza comunista instalada en Vietnam. Tenemos ciertos ejemplos claros y bueno, me gustaría, ¿cierto?, entrar en mayor detalle, pero apremiando el tiempo, la idea es que ustedes también puedan verlo en las guías. Bien, tenemos tres imágenes asociadas, ¿cierto?, a el contexto bélico de Vietnam como tal. Bien. No solamente, ¿cierto?, la Unión Soviética y Estados Unidos pelearon directa o indirectamente en términos militares, sino que acá, chiquillos y chicas, la propaganda fue súper efectiva para el desarrollo o la instalación de diferentes ideas. Bien, vamos a tener que la propaganda, la sátira, la misma, ¿cierto?, prensa, ahí está, la misma prensa, chiquillos, va a jugar un papel muy importante en torno a cómo se ven, ¿cierto?, estos dos países en torno a sus enemigos o sus adeptos. Recuerden que por eso la prensa se instala o se llama el cuarto poder, porque ayuda, ¿cierto?, a poder instalar ideas, ¿bien?, o ideales en la mayoría de la población, ¿bien? Desde el principio del conflicto hasta su final, ¿cierto?, se utiliza todo tipo de propaganda para intentar desacreditar al otro bando y subir la moral del propio, ¿bien? Ojo con eso, desde carteles a películas, pasando por programas de radio, televisión, prensa, libros, cómics, buscaban de todo y para todo, ¿cierto?, el poder
verse a ellos mismos como superiores frente a los otros y a los otros minorizarlos, ¿cierto? O barbarizarlos, ¿bien? Tenemos afiches de la época, uno muy, muy conocido que es I Want You, ¿bien? For USA Army, que en definitiva, ¿cierto? Es Tío Sam, que es un ícono del imperialismo estadounidense y quien mandata, ¿cierto? A través de este de esta iconografía, ¿bien? Que tienen que ir, ¿cierto?, a inscribirse a la Armada porque los necesitan para poder luchar contra este enemigo, ¿bien? Y tienen otros, ¿cierto?, que efectivamente también hacen alusión a la grandeza de líderes, de los partidos, ¿cierto?, o la situación por la cual está pasando el mundo, ¿bien? Ojo con el tema de la propaganda, que es bastante interesante para esta época, no solamente como propaganda publicitaria, sino también en el cine. Hay algunas películas icónicas, chiquillos, de esta época, que efectivamente fueron creadas o se basan en la ideología, ¿cierto?, de poder acabar, de poder, ¿cierto?, enfrentar al otro o de poder reconocer al otro desde alguna perspectiva específica. Pelotón, Apocalipsis, ¿cierto?, ahora, Pelotón que habla, ¿cierto?, sobre la guerra de Vietnam, Apocalipsis también, Full Metal Jacket, ¿cierto?, que habla evidentemente sobre la idea, ¿cierto?, de los militares dentro de este conflicto. Bueno, la película de Rambo como este gran, ¿cierto?, ícono estadounidense, que nada le sucedía y que era muy superior a todos los otros. Y también tenemos, ¿cierto?, a Rocky con este enfrentamiento, ¿cierto?, de Iván Drago, con este ruso, ¿cierto?, muy grande y que efectivamente es muy difícil de derrotar, pero que evidentemente Estados Unidos logra derrotarlo a través de la patria, entre otras cosas, ¿bien? El cine, la propaganda, la publicidad actúa muy bien en torno a la implantación de ideas, ¿bien? Ojo con eso, ¿bien? Dentro de la carrera también que se van a proponer está la carrera armamentística, bien, que busca una supremacía en torno al otro, bien, y que consiste básicamente en aumentar el número de armas y armamentos, ¿cierto?, cada vez más sofisticados, con el objetivo de ¿qué? De disuadir al enemigo, ¿ya?, para poder, ¿cierto?, sobreponerse sobre el otro. O sea, entre más armas y mejor armas tenga, efectivamente voy a ser superior a mi enemigo. Dentro de este contexto aparece, ¿cierto?, la política de la carrera espacial, que aumenta, ¿cierto?, el poder de cada país, y efectivamente aparece también la idea de la bomba atómica, que las consecuencias ya habían sido probadas, ¿cierto?, en Hiroshima y Nagasaki, pero que la Unión Soviética logra desarrollar una en 1949 y que efectivamente, ¿cierto?, la balanza se acoge más hacia el lado de la Unión Soviética producto de esto mismo. Bien, en torno, muchachos, a esta carrera, ¿cierto?, armamentística, pero también espacial, tenemos, ¿cierto?, algunos hitos bastante importantes, como el hombre, ¿cierto?, que llega a la Luna, también el Sputnik, ¿cierto?, o el la primera perrita, en este caso, ¿cierto?, que llega, ¿cierto?, a el espacio exterior, Laika, Yuri Gagarin, ¿cierto?, que fue la primera persona en salir al espacio, Cabo Cañaveral, ¿cierto?, con el primer cohete, ¿cierto?, enviado a la Luna, y cuando el hombre camina sobre la Luna, ¿cierto?, en 1969. Bien, todo esto bajo la idea de quién llega primero, quién es mejor, quién es más sofisticado. Recuerden que esa era la idea base, ¿bien? Dentro de las características, ¿cierto?, que hemos entonces ido nombrando, bien, vamos a recuperar algunas. Antes que todo, nombrar o establecer que la Guerra Fría, ¿cierto?, tiene ese nombre porque ambas partes, Estados Unidos y la Unión Soviética, no entran en una confrontación directa, ¿cierto?, y se puede considerar por encontrar una guerra de disputa estratégica y conflicto ideológico. Bien, la primera parte, ¿cierto?, de la guerra fue basada en una carrera de armas donde había un concurso de armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética con el objetivo principal de demostrar quién tenía mayor poder de fuego. Y durante el periodo, ¿cierto?, también se involucraron otras guerras indirectas, pero locales, tales como lo fue la crisis de los misiles, Vietnam, Berlín, ¿cierto?, entre otras cosas. Bien, lo hemos visto también, la Guerra Fría se extendió hacia el espacio con la carrera espacial, bien, y que efectivamente, ¿cierto?, antes que todo significa por sobre todo una división global entre dos grandes polos, entre dos grandes espacios. Eso es lo que provoca la Guerra Fría y que efectivamente es bastante visible. Por un lado, ¿cierto?, el capitalismo y por otro lado el comunismo.
Bien, el principal hito que simboliza, ¿cierto?, la Guerra Fría como tal es la construcción, pero también caída del muro de Berlín, que durante casi 30 años, chiquillos y chiquillas, divide la capital alemana, ¿ya?, por ambos lados, ¿bien? Y que efectivamente, ¿cierto?, los propios ciudadanos después, en 1989, con el término del conflicto, derriban, ¿cierto?, el muro de Berlín y simbólicamente también termina la Guerra Fría, ¿bien? Una guerra que dura aproximadamente 40 años. Ojo con eso, ¿bien? Está llegando, ¿cierto?, al final de este conflicto, ¿bien? La falta de la democracia, el atraso económico, la crisis en la República Soviética, ¿cierto?, y la crisis del socialismo asimismo en la década de los 80, va generando un desgaste, ¿bien?, en la Unión Soviética como tal, y que efectivamente, ¿cierto?, provoca que no puedan sostener esta guerra ideológica, armamentística, indirecta, ideológica, como lo dije, ¿cierto?, y buscan, ¿cierto?, negociaciones entre grandes, ¿cierto?, representantes de ambos bandos, ¿bien? Después, ¿cierto?, de casi 40 años de guerra, ¿bien? Hacia 1989 la Guerra Fría llega a su fin. En 1990, ¿cierto?, Gorbachov, como presidente o como gran representante de la Unión Soviética, acelera el fin del socialismo en aquel país y también de todos sus aliados, y a través de diferentes reformas, chiquillos, y con acuerdos, ¿cierto?, y cambios políticos con Estados Unidos, generan el fin, ¿cierto?, del periodo de este enfrentamiento constante político, ideológico, militar. El capitalismo, por supuesto, sale victorioso, poco a poco, ¿cierto?, se fue implementando en los países socialistas hasta el día de hoy, ¿bien? Tenemos, ¿cierto?, entonces una última imagen que es la caída del muro de Berlín, que representa evidentemente, ¿cierto?, el fin de la Guerra Fría a través de la caída del telón de acero. ¿Bien? Vamos entonces, chiquillos, al comienzo de este PowerPoint, ¿bien? ¿Qué interpretaban ustedes acá, chiquillos? La idea es que ustedes, ¿cierto?, pudieran interpretar una división del mundo entre dos grandes potencias mundiales y también la satirización, ¿cierto?, o esta idea de fuerza o esta idea, ¿cierto?, de personalidad de ambos bandos. Antes entonces de poder terminar, ¿cierto?, esta cápsula, ¿bien? Quiero entonces que se pregunten cuál es, ¿cierto?, el aspecto más importante para ustedes en torno a lo aprendido hoy respecto de la Guerra Fría, ¿bien? También plantéese la siguiente pregunta: ¿qué es lo que aprendió hoy? Otra pregunta: ¿cómo, ¿cierto?, lo aprendió? Y tercero, la última pregunta: ¿cuál sería el beneficio que podemos obtener a razón de lo aprendido? Bien, espero, chiquillos, que esta cápsula les haya podido servir. Recuerden que tienen que estar constantemente muy pendientes también de las guías y también de los contenidos paralelos a trabajar. Que estén muy muy bien, un placer haberlos visto nuevamente. Recuerden, ¿cierto?, que deben apelar al autocuidado, en torno, ¿cierto?, a el coronavirus. Lávese las manos, salga lo menos que pueda a casa. Ahora con el plan retorno también tenga mucho cuidado con respecto a qué es lo que va a hacer y tome las medidas, ¿cierto?, precautorias para que no vuelva a surgir este virus. Un abrazo para ustedes, cuídense mucho y nos vemos en una próxima cápsula, si Dios quiere. Que estén muy bien. Adiós.